Buenos días a todos en este viernes. Otra semana ya está a punto de acabarse. Y en este viernes pues yo quiero compartir con vosotros pues un pensamiento que en este tiempo pues estoy viviendo, ¿no? En muchas personas cuando hablo con ellas o muchas realidades que estoy viendo, ¿no? Y que lo define mejor que nada una canción de Simon & Garfunkel que se llama The Sounds of Silence, el sonido del silencio, ¿no? Muchas personas están enfrentándose ahora pues al silencio de las casas, o están enfrentándose ahora a la realidad de la incertidumbre. Ambos temores se solapan y buscan, porque solo han encontrado esa forma, pues acallar ese silencio a base de hacer ruidos con series de televisión, ruidos con películas, ruidos con música, ruidos con actividades, con 100.000 historias, ruidos con haciendo pan, haciendo cosas, ruido en general. Y desde esa perspectiva no lo están consiguiendo, solo están aplazando una cuestión que tienen que vencer en algún momento. Es cierto que el silencio se hace difícil. Se hace difícil porque es un tiempo en el que nos tenemos que enfrentar a nosotros mismos y no estamos acostumbrados. Es curioso que esta sociedad que se cree mejor que otras anteriores, esta modernidad que se cree mejor que otras anteriores, mientras que otras anteriores no tenían problemas con el silencio, esta huye de él, despavorida. Necesita ocio, necesita entretenimiento, necesita ruido para poderlo llenar. Necesita caer en activismo sin parar porque el silencio se hace imposible. Pero el silencio lo llena hasta el canto de unos pájaros. El silencio lo llena cualquier ruido pequeño, siempre y cuando mi interioridad, mi corazón, mi alma, mi conciencia, ese sagrario de cada hombre, aprenda a disfrutar de la vida, aprenda a superar los miedos e incertidumbres, aprenda a centrarse en lo único que es importante y con ello aprenda a disfrutar. El hombre siempre va a tener problemas, siempre. Pero esta sociedad moderna, si algo ha sufrido, es de ser muy delicada. Y hemos protegido tanto a las personas que no les permitimos enfrentarse a su silencio. Ojalá seamos capaces de lograrlo en este tiempo. Porque en este tiempo de pandemia, ahí tenemos un espacio de crecimiento en nuestra madurez enorme. Un espacio de reconocer que tenemos que superar determinadas dinámicas de nuestra vida. Determinados activismos que no nos llevan a nada. Determinados entretenimientos que son vacíos de interioridad. Determinadas necesidades que tenemos que ir superando. Y que al ir encontrándonos con otros, pues eso va enriqueciendo nuestra vida hasta el punto de que todo es distinto. Vamos a pedir al Señor en este día. Vamos a pedirle al Señor que, bueno, si queréis escuchar esta letra es maravillosa. Por ahí hay traducciones, podéis ver en internet que existen traducciones donde leéis el texto también en español, para los que no sepáis inglés, y podéis leerlo. Y puede ser muy interesante escuchar, ¿no? Como Simon & Garfunkel, que le ponen nombre a cosas que nosotros pues estamos viviendo, ¿no? Muchas miles de personas que dicen una parte de la letra, ¿no? Que hablan sin escuchar, sin que nadie les escuche, que escriben canciones que nadie comparte, que luego no compartirán, que son incapaces de afrontar este silencio. Personas que incluso dice un momento, dice, hasta un neón es capaz de romper el silencio y entonces acabarán rezando y adorando a ese neón. Bueno, pues hoy muchas veces me temo que estamos más fácilmente adorando y rezándole a un televisor. Por favor, que el siguiente telediario me diga lo que yo quiero, que no a nuestro corazón, que no al Dios que verdaderamente es auténtico. Que ojalá seamos capaces de afrontarnos a todo esto. Yo creo que aquí hay una dinámica preciosa en la que pues tenemos que solucionar de una vez esos conflictos, entrar en ese diálogo, discutir con esas ideas, confrontar visiones a la hora de enfrentar esos problemas que tenemos. Y una vez que lo hayamos superado, entonces el silencio será fácilmente lleno. Creo que he escrito en el texto
párrafo que me parece muy bonito que dice: el silencio es para cada uno de nosotros como el lienzo para el pintor, que cuando el lienzo blanco, que cuando el pintor se lo encuentra blanco, pues no sabe muchas veces por dónde empezar y tiene miedo a empezar, ¿no? O el folio del escritor, que por dónde empiezo, ¿no? Siempre es un gran drama y algunos se quedan ahí paralizados en un determinado momento de su vida, ¿no? Pues el silencio es para todos un espacio precioso para llenar de lo mejor de nosotros, pero de lo nuestro, no de lo que otros traigan, no de lo que otros provoquen, de lo de cada uno, porque eso hará que entonces venza el silencio, y donde hubo silencio ya no habrá ruido, sino se me escuchará, y eso es precioso, habrá sonido, que es muy distinto del ruido. Que paséis un gran viernes, vamos a disfrutarlo a tope. Creo que es un día muy bonito para amar a Dios y para llenar ese silencio. Buen viernes.